Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos desentrañar esos momentos que tocan el corazón y nos conectan con las personas detrás de las pantallas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como muchos de nosotros los conocemos, la mágica pareja de Eda y Serkan. Prepárense porque vamos a explorar ese momento íntimo de Hande y Kerem, su conexión te emocionará. Este vídeo está dedicado a desmenuzar esa chispa especial que vemos entre ellos, esa conexión que va más allá de los guiones y que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Y si aún no lo han hecho, les invito a pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Comenzamos. Desde que los vimos juntos en la pantalla, hubo algo innegable. Esa química entre Hande y Kerem era palpable, casi eléctrica. No era solo una actuación, se sentía real. Y es que ¿quién no se ha quedado hipnotizado viendo cómo sus miradas se cruzan, cómo sus sonrisas se entienden sin palabras? Hoy vamos a ir más allá de lo superficial y vamos a analizar qué es lo que hace que su conexión sea tan especial y cómo ha logrado resonar tan profundamente en nosotros. Vamos a hablar de esos pequeños gestos, de esas interacciones que parecen sacadas de la vida real, y de cómo juntos han creado un fenómeno. Para entender esta conexión, primero debemos recordar el contexto. Sen Kalkapm o Me robaste el corazón fue la serie que los catapultó a la fama mundial, y en ella, interpretaron a Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja con una dinámica de amor-odio que evolucionó hacia un romance apasionado. Lo interesante es que a menudo, la línea entre la ficción y la realidad se volvía borrosa para los fans. Y esto no es algo negativo, al contrario, habla de la autenticidad que lograron proyectar. ¿Se acuerdan de esos primeros episodios? La tensión, la rivalidad y luego gradualmente esa vulnerabilidad que empezaron a mostrar el uno al otro. Hande con su energía vibrante y su capacidad para transmitir alegría y melancolía con una sola mirada, y Kerem, con su carisma y esa intensidad que lo caracterizan. Juntos crearon un equilibrio perfecto. Una de las claves de su conexión, y algo que muchos de nosotros hemos notado, es la forma en que se complementan. Hande tiene esa chispa, esa espontaneidad que ilumina la escena. Kerem por su parte aporta una profundidad y una seriedad que hace que su personaje, y por ende su relación, tenga un peso emocional importante. Cuando sus personajes interactuaban, no era solo una sucesión de diálogos, era un intercambio de energía. Veíamos cómo Hande en su interpretación de Eda, lograba sacar a relucir esa faceta más tierna y romántica de Serkan, el personaje de Kerem. Y Kerem a su vez hacía que Serkan pareciera genuinamente cautivado por la alegría y la determinación de Eda. Esta sinergia en la actuación es fundamental. No se trata solo de memorizar líneas, se trata de escuchar, de reaccionar, de vivir el momento juntos. Y hablemos de los momentos que trascienden la pantalla. Las entrevistas, los eventos juntos, las apariciones en redes sociales. Es ahí donde realmente podemos apreciar la química fuera de cámaras. ¿Han visto alguna vez cómo se miran cuando creen que nadie los está observando? Hay una complicidad, una familiaridad que va más allá de lo profesional. La forma en que Kerem sonríe cuando Hande dice algo ingenioso, o cómo Hande se ríe genuinamente de las bromas de Kerem. Son esos detalles pequeños pero significativos, los que alimentan la conexión que sentimos hacia ellos como pareja. No se trata de especular sobre su vida privada, sino de apreciar la autenticidad de su relación profesional y la admiración mutua que parece existir. Pensemos en un momento específico que nos haya dejado sin aliento. Quizás fue esa escena donde Serkan finalmente se rinde ante el amor de Eda y la abraza con esa desesperación controlada. O tal vez fue una de esas escenas más ligeras, donde Eda le hace una jugarreta a Serkan y él reacciona con una sonrisa que desborda ternura. Cada uno de esos momentos, pequeños o grandes, contribuye a construir la narrativa de su amor en pantalla. Y lo que los hace tan impactantes es la credibilidad que ambos actores aportan. No actúan el amor, lo viven. O al menos nos hacen creer que lo hacen con una maestría excepcional. La forma en que se apoyan mutuamente también es fascinante. Hemos visto cómo Kerem ha defendido a Hande en redes sociales, y cómo Hande ha mostrado públicamente su admiración por el trabajo de Kerem. Este apoyo mutuo, esta admiración genuina, crea una base sólida para su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es un recordatorio de que detrás de las luces y los flashes hay personas que se respetan, se valoran y se cuidan.
Y es precisamente esa autenticidad la que nos llega, la que nos emociona y nos hace ir emocionalmente en su historia. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, los espectadores? Significa que estamos presenciando algo especial. Estamos siendo testigos de cómo dos talentos se unen para crear magia. La conexión de Hande y Kerem no es solo una atracción física o una buena química de actuación, es una conexión que se nutre de la empatía, del respeto y de una comprensión mutua de sus roles y sus vidas. Han logrado transmitirnos no solo una historia de amor, sino también una historia de amistad, de complicidad y de un profundo afecto. Los momentos íntimos de Hande y Kerem no se limitan a escenas románticas en la televisión. Se extienden a sus interacciones públicas, a las miradas que comparten, a las sonrisas cómplices. Es esa autenticidad, esa genuina conexión humana, la que nos llega al corazón y nos hace sentir parte de su historia. Han creado un lazo con su audiencia que va más allá de ser meros seguidores, nos han convertido en testigos de su viaje, de su evolución como pareja profesional y para muchos como inspiración. Piensen en la cantidad de fanart, de teorías, de vídeos de compilación que existen en Internet. Esto demuestra el impacto que Hande y Kerem han tenido. No es solo por sus personajes, sino por la forma en que ellos, como individuos y como pareja, han logrado resonar con nosotros a un nivel más profundo. Han tocado nuestras fibras sensibles, nos han hecho creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que todo parece encajar. Y es importante destacar que si bien es natural para los fans ilusionarse y desear que la relación traspase la pantalla, lo que más valoramos es la autenticidad de su conexión. Ya sea que su relación sea puramente profesional o personal, la forma en que se tratan, el respeto que muestran, la admiración que expresan, son señales de una conexión profunda y significativa. Y eso, mis amigos, es lo que nos emociona y nos inspira. Analicemos otro aspecto, la vulnerabilidad. En la actuación, la vulnerabilidad es clave para crear personajes creíbles y relaciones auténticas. Hande y Kerem han logrado mostrar esa vulnerabilidad en sus personajes, permitiendo que el público se conecte con sus miedos, sus esperanzas y sus luchas. Pero también hemos vislumbrado esa vulnerabilidad en sus interacciones fuera de pantalla. La forma en que se abren en entrevistas, la forma en que comparten sus experiencias, eso crea un lazo de cercanía con su audiencia. Nos sentimos como si los conociéramos, como si fuéramos parte de su círculo íntimo. Además, su capacidad para comunicar emociones a través de sus miradas es algo digno de estudio. Hay escenas en la serie donde no se dice una palabra, pero la intensidad de sus miradas lo dice todo. Esa comunicación no verbal es un indicador muy fuerte de una conexión real. Es como si sus ojos se entendieran, como si compartieran un lenguaje secreto que solo ellos dos conocen. Y nosotros, los espectadores, somos testigos de ese lenguaje, y nos sentimos privilegiados de poder presenciarlo. La forma en que han manejado la fama también es un punto importante. A pesar de la presión y el escrutinio público, han mantenido una actitud humilde y profesional. Han sabido proteger su privacidad cuando ha sido necesario, pero también han compartido con su público esos momentos de alegría y conexión que nos hacen sentir tan cercanos a ellos. Esta madurez en el manejo de su relación pública es un signo de fortaleza y autenticidad. En resumen, la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un fenómeno que va más allá de la pantalla. Es una mezcla de química actoral excepcional, admiración mutua, respeto profundo y momentos de autenticidad que han logrado traspasar las fronteras de la ficción para tocar nuestros corazones. Hemos sido testigos de cómo sus personajes cobraron vida, pero también hemos vislumbrado la genuina conexión entre los actores, esa chispa que nos hace creer en el amor y en la magia de las buenas historias. Así que para resumir, hemos hablado de la increíble química que vimos en pantalla entre Hande y Kerem, cómo se complementan a la perfección, y cómo esa conexión se ha extendido a sus interacciones fuera de cámaras, llenas de complicidad y admiración mutua. Hemos analizado cómo la vulnerabilidad y la comunicación no verbal han sido claves para crear personajes creíbles y relaciones auténticas, y cómo han manejado la fama con madurez y respeto hacia su público. Todos estos elementos se combinan para crear ese momento íntimo de Hande y Kerem que tanto nos emociona. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando esta fascinante conexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem? ¿Qué es lo que más admiran de su conexión? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con todos ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos que también son fans y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.